Todos lo conocen, todos lo han visto y muchos son los que temen siquiera mencionar su nombre. Compuesto simplemente por una tabla y una aguja, es considerado por todos los conocedores del mundo paranormal como el juego ritual más famoso del mundo, la Ouija. Aquel instrumento paranormal del que tantas leyendas han nacido, un dispositivo que ha capturado la imaginación y el terror de aquellos que buscan respuestas más allá de lo tangible. La evolución del formato del tablero utilizado en prácticas de adivinación y contacto con lo sobrenatural ha sido un viaje de misterio y transformación a lo largo de los siglos. Hace más de 500 años, según leyendas, los rituales árabes y gitanos empleaban un artilugio denominado Sairagia. Según el Diccionario Infernal, escrito por el demonólogo francés Jacques Collins de Planchy en 1818, este dispositivo consistía en, y cito, círculos o ruedas paralelas correspondientes a los cielos de los planetas, que se colocaban unos sobre los otros marcados con muchas letras que se encontraban por su movimiento según ciertas reglas. Aquí se podría denominar esto como el primer indicio histórico de la existencia de la Ouija. Sin embargo, el origen oficial, según varios historiadores, se remonta al 10 de mayo de 1880 en Estados Unidos. Durante la moda espiritista del siglo XIX, Elijah Jefferson Bond, junto con Teresa Maupin y Charles W. Kennard, patentaron el dispositivo, pero fue Kennard quien estableció una empresa para su fabricación y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kennard, además de su contribución al tablero, afirmó haber inventado la palabra Ouija, asegurando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte. Sin embargo, nunca proporcionó evidencia alguna que respaldara tal afirmación. La patente posteriormente fue adquirida por William Fult, ex empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el tablero y quien también alegó que la palabra Ouija era una amalgama de los términos oui y ja, que significan sí en francés y alemán respectivamente. Así, el misterio de origen del formato del tablero de la Ouija se entreteje con mitos, leyendas y decisiones comerciales a lo largo de los siglos. La popularidad de la Ouija creció exponencialmente, convirtiéndose en un fenómeno cultural en los Estados Unidos. En 1966, Parker Brothers, la renombrada empresa de juegos, adquirió los derechos de la Ouija y continuó su producción. La Ouija, bajo el paraguas ahora de Parker Brothers, atravesó décadas como un juego de misterio y fascinación, incluso apareciendo en películas y programas de televisión. Sin embargo, la historia de la Ouija dio un giro significativo en 1991, cuando Hasbro, la gigante juguetera, adquirió Parker Brothers, y desde entonces, la Ouija ha sido parte de la extensa cartera de juegos de mesa de Hasbro, compartiendo espacio en las tiendas de juguetes junto a iconos familiares como Monopoly y Scrabble. La Ouija se describe como un tablero rectangular que generalmente contiene letras del alfabeto, números del 0 al 9, la palabra sí, la palabra no y en ciertos casos la frase adiós. Acompañado al tablero hay una pequeña pieza llamada planchette, que suele ser una pieza triangular con una ventana de visualización y patas deslizantes. Antes de empezar la sesión, es esencial crear un ambiente propicio. Reúne a un grupo de participantes, generalmente entre 2 y 4 personas, en algún lugar tranquilo y sin distracciones. No es necesario, pero también puedes agregar velas para crear una atmósfera serena y tenue. Coloca el tablero de la Ouija en una superficie plana y pídanle a todos los participantes que coloquen sus dedos sobre la planchette. Antes de hacer la primera pregunta, es vital establecer una conexión espiritual. Cierren los ojos y respiren profundamente. En sus mentes, concentren sus pensamientos en abrir un canal de comunicación con lo desconocido. Con la mente enfocada y las energías alineadas, pueden comenzar a hacer preguntas en voz alta. Mantengan una actitud respetuosa y eviten cuestionar sobre temas sensibles o personales. La clave está en esperar. La planchette puede moverse lentamente o detenerse por completo antes de responder. Siempre es importante cerrar la sesión correctamente. Agradezcan a cualquier entidad que haya participado y con las manos sobre la planchette indiquen claramente que la sesión ha concluido. Despidan a cualquier presencia espiritual y retiren sus manos del tablero. Advierto, no juegues solo, no cruces las piernas, no juegues en cementerios. Sin importar el factor paranormal, es igual de desagradable que ponerte a jugar ajedrez sobre la tumba de tu abuela. No permitas que la planchette salga del tablero. Y si la planchette se mueve en 8 o hacia las esquinas, es porque la entidad
es maligna. Quedas advertido. A medida que la Ouija se convirtió en un fenómeno cultural, su influencia se extendió por diversos rincones del mundo, dando origen a variantes y adaptaciones que reflejaban las creencias y tradiciones locales. En Asia, por ejemplo, encontramos el Fuji, una versión japonesa de la Ouija que utilizaba caracteres kanji en lugar de las letras del alfabeto. En China, el planchet se convierte en un pincel para escribir caracteres chinos, en lugar de moverse sobre las letras impresas. En América Latina, la mesa blanca es una variante popular, especialmente en México y algunos países de América Central. Aquí la mesa se adorna con símbolos y colores tradicionales y se utiliza en rituales espiritistas que fusionan las creencias indígenas con el espiritismo europeo. Así también existen otras formas de juego que agregan o quitan elementos para convertirlos en un rito totalmente diferente, tal como hace el juego de la copa, que en lugar de tener una planchette tiene un vaso. Y aunque estas variantes puedan diferir en apariencia y práctica, todas comparten el mismo propósito fundamental: buscar respuestas más allá de lo visible y comunicarse con lo desconocido. La Ouija ha dejado una profunda huella en la cultura popular, extendiendo su influencia desde los salones de espiritismo hasta los rincones más oscuros del cine y la literatura. En el séptimo arte, la Ouija ha protagonizado numerosas películas, convirtiéndose en un elemento icónico en el género de terror, desde clásicos como El Exorcista hasta películas más recientes como Ouija y sus secuelas, pasando también por El Conjuro 2, donde se ve una tabla Ouija superficialmente involucrada en la historia. La tabla parlante ha sido una herramienta clave para desencadenar fenómenos sobrenaturales y terroríficos. En novelas y cuentos, la tabla se convierte en un puente entre el mundo de los vivos y los muertos, dando lugar a tramas llenas de misterio y suspenso. Autores como Stephen King y Shirley Jackson han explorado las posibilidades escalofriantes que la Ouija ofrece a la narrativa. La música no se queda atrás. Bandas y artistas han utilizado la imagen de la tabla como un símbolo de lo sobrenatural en sus letras y escenografías. Desde el rock hasta la música pop, la Ouija ha encontrado su lugar en las letras y la estética musical. En cada rincón de la cultura popular, la Ouija ha dejado su marca, transformándose en un símbolo inquietante que despierta la curiosidad y el temor. Numerosas experiencias registradas por usuarios de la Ouija a lo largo de los años sugieren que este tablero aparentemente inocente tiene la capacidad de abrir puertas a lo desconocido. Testimonios detallan encuentros con entidades, respuestas precisas a preguntas desconocidas y fenómenos inexplicables durante las sesiones. Además, algunos creen que la Ouija puede actuar como un canal de comunicación con seres queridos fallecidos o entidades espirituales. Se han documentado casos donde la información proporcionada durante las sesiones era sorprendentemente precisa y personal, llevando a los participantes a creer en la autenticidad de las conexiones. Sin embargo, los escépticos argumentan que la Ouija es simplemente un fenómeno psicológico, donde los participantes inconscientemente mueven el puntero hacia las respuestas que esperan obtener. Estudios científicos han sugerido que este efecto, conocido como idiomotor, puede explicar muchos de los resultados aparentemente paranormales. En un experimento realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban, no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitaban ver el tablero. A pesar de estas explicaciones, persisten informes de sesiones que han tomado un giro oscuro, con participantes experimentando fenómenos aterradores o cambios en el ambiente que desafían las explicaciones lógicas. En cuanto a experiencias paranormales, en internet existe una cantidad inmensa de historias sobre sucesos paranormales relacionados al tablero. Historias publicadas en redes sociales, algunas con menos sentido que otras, y muy por el contrario, también hay relatos documentados con hechos paranormales que ponen a prueba las capacidades que tiene el tablero Ouija. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro es uno de los más perturbadores relacionados con el uso de la Ouija. Criada en un ambiente católico, Estefanía se adentró en lo paranormal durante su adolescencia. Tras una sesión de Ouija en su instituto en 1990, en la que intentaban comunicarse con el novio fallecido de una compañera, Estefanía inhala un extraño humo al romperse el vaso sobre el tablero, desencadenando en ella comportamientos extraños, insomnio, alucinaciones e incluso ataques epilépticos. La situación alcanzó un punto crítico el 13 de julio de 1991, cuando Estefanía atacó violentamente a su hermana y al día siguiente entró en coma.
falleciendo horas más tarde en el Hospital Gregorio Marañón. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de su muerte, clasificándolo como muerte súbita y sospechosa. Tras el fallecimiento de Estefanía, los fenómenos paranormales en la casa de la familia Gutiérrez se intensificaron. La madre reportaba escuchar la voz de Estefanía, risas de un anciano, objetos moviéndose y puertas abriéndose y cerrándose solas. En una ocasión, las hijas pequeñas fueron violentamente agredidas por fuerzas inexplicables, llevando a la familia a solicitar ayuda policial. El 27 de noviembre de 1992, la policía fue llamada a la casa de los Gutiérrez. El inspector José Negri y su equipo se encontraron con una familia aterrorizada afuera de su vivienda, mientras dentro se seguían experimentando sucesos inexplicables. ¿Fue un caso de actividad paranormal genuina o una manifestación psicológica colectiva? La respuesta permanece suspendida en la nebulosa del misterio, titulado también como el Expediente Vallecas. El debate sobre la veracidad o falsedad de la Ouija se nutre de múltiples perspectivas. Como en muchos aspectos del mundo paranormal, la veracidad de la Ouija puede depender de la perspectiva individual. ¿Es una herramienta legítima para comunicarse con el más allá o simplemente un reflejo de nuestras propias expectativas y deseos? La respuesta la dejo a su criterio. Para este servidor, no es más que un juego. A pesar de los intentos, jamás he presenciado nada paranormal jugándola, y también la cuestiono por cuanto considero que, en temas esotéricos, hay rituales paranormales mucho más palpables y que tienen un trasfondo mucho más oscuro que este tablero. Por lo cual te pregunto, ¿te atreverías a jugar y a adentrarte a lo desconocido?